Bienvenidos a nuestro segundo día del 9º Congreso Mesoamericano Universitario de Turismo. El día de hoy esperamos que vengan con muchos deseos y muchas ganas para esta jornada. Vamos a iniciar este día con la conferencia programada denominada La confrontación social por el espacio costero, la configuración de paisajes turísticos en el sureste de México, a cargo de la doctora Erika Cruz de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Voy a hablarles un poco de la doctora Erika. Quiero contarles que es doctora en Ciencias Ambientales, es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, ha participado en diversas publicaciones. La línea de investigación que trabaja es turismo y áreas naturales protegidas. Con ustedes, la doctora Erika Cruz. Bienvenida. Bueno, pues muy buenos días a todos. Agradezco a la Realidestur la invitación que me realizaron para presentar hoy la temática que les traigo, y también agradezco a los compañeros de Honduras que su amabilidad y todas las atenciones que han tenido para con nosotros. Y bueno, espero que el tema que hoy les presente les parezca de interés, porque pues es una temática que están viviendo los países latinoamericanos, y que me parece que está muy relacionado con el turismo, aunque la primera parte de la presentación la voy a centrar en una temática de la exportación de las llamadas commodities, y cómo hago una comparación en relación a cómo hay una extracción de recursos naturales, ¿no?, para exportar, y en el caso del turismo, pues es una explotación de los recursos in situ. Entonces trato de hacer una comparación entre estos dos modelos neoextractivistas que están experimentando los países latinoamericanos. Pero antes de ello quisiera platicarles que realmente la ponencia que traigo el día de hoy recoge pues muchos de los conocimientos que hemos adquirido en el grupo de trabajo que encabezan el doctor Neptalí y la doctora Lilia Sizumbo. Hemos sido un grupo de estudiantes que hemos transitado de la maestría al doctorado y que seguimos pues trabajando la línea de investigación, y que hemos entrado a este análisis de cómo se extraen los recursos naturales a través del turismo, cómo se usan, cómo se aprovechan, cómo se explotan, pero realmente la presentación recoge muchas de las reflexiones que hemos realizado en este grupo de trabajo. Bueno, pues espero que les sea de su agrado, y sobre todo estoy muy contenta porque tengo la oportunidad de dialogar con los estudiantes. Espero que al final tengan muchas preguntas y que la ponencia les sirva de reflexión para su espacio, ¿no?, a nivel local, para el espacio donde ustedes viven, donde se está empezando a desarrollar el turismo. Y bueno, cualquier pregunta, incluso si quieren interrumpir a lo largo de la presentación, sería muy bueno, ¿no?, que pudieran hacerlo. Bueno, el tema es la confrontación social por el espacio costero, la configuración de paisajes turísticos en el sureste mexicano. Pero en realidad me parece muy interesante presentarles estas formas de explotación de los recursos naturales, o sea, cómo se está dando en México. Quizá hay otros modelos de explotación de los recursos naturales, pero como que yo presento estas dos formas, que es este modelo neoextractivista, ¿no?, que está mediado por actividades como la minería a cielo abierto, los proyectos hidroeléctricos, la agricultura industrial a través de transgénicos, que consiste en este modelo donde nos hemos convertido en espacios exportadores de materias primas llamadas commodities, porque son materias primas que no necesitan de mayor tecnología para poder ser exportadas,
se las llevan a los países de primer mundo, las transforman y nos las regresan como productos terminados a un mayor costo, ¿no? Pero los costos ambientales se quedan en nuestros países, ¿no? Ese es como un modelo que está imperando en México y básicamente me parece que está liderado por la minería, ¿no? Por los proyectos mineros. Nosotros, ahorita lo vamos a ver, nosotros tenemos muy fuerte la presencia de las mineras canadienses, pero en realidad también hay grupos mineros de inversión mexicana, de capital mexicano, que también están muy fuertes en la actividad minera. Y por la otra parte, les presento, ¿no?, cómo se configuran los paisajes a partir de este modelo de explotación y de uso de los recursos naturales in situ a través del turismo. Entonces, son como dos formas, seguramente hay otras y yo creo que es un trabajo de reflexión, pero son dos formas en cómo se están configurando los paisajes rurales en nuestro país. Y de hecho, me parece que he sido un poco atrevida en la presentación porque pues trato de hacer ciertas generalizaciones, ¿no?, a partir de los diversos casos que en las reflexiones mis compañeros han realizado, ¿no? Bueno, la exportación de bienes naturales sin mayor valor agregado, que les comentaba, estas llamadas commodities, en el caso de Latinoamérica, pues la exportación se está centrando en productos alimentarios como el maíz, el trigo, la soja, o por ejemplo en el gas, en hidrocarburos y en otro tipo de actividades, ¿no? Por supuesto, en este proceso, en este modelo extractivista, pues aparentemente los países se colocan en un orden económico, político a nivel mundial, ¿no?, que los coloca en este escenario de las grandes potencias y más bien yo creo que son economías subordinadas a las grandes potencias, pero al mismo tiempo pues van generando importantes asimetrías sociales, políticas, económicas y están respaldadas evidentemente por un discurso hegemónico que viene delineado por el progreso, el desarrollo, ¿no?, de donde ideológicamente pues estas economías se vinculan para entrarle a este modelo extractivista. Bueno, yo quiero presentarles estos mapas que un poco van delineando cómo es que en el caso de la minería, aunque como ya les comenté, también está la agricultura industrial, ¿no?, con los transgénicos, los proyectos hidroeléctricos, pero quisiera que ustedes fueran mirando cómo en nuestro país se están ubicando las grandes mineras, ¿no? Y este mapa, quizá me faltó hacerlo un poco más grande, pero ejemplifica cómo hay concesiones mineras en áreas de bosque y de selva. Cómo hay un traslape entre la presencia de las empresas mineras y la presencia de bosque y selva. Y me pareció interesante las cifras porque dice que en México más de 13 millones de hectáreas de bosque y selva tienen concesiones mineras. Y en específico hay 18,857 concesiones mineras dentro de bosque y selva. Cuando el discurso, es que quizá habría que comprender esto, el discurso está sobre la sustentabilidad, sobre la conservación, ¿no? Pero, bueno, sin embargo, existen concesiones mineras en estas zonas de conservación de bosque y selva. Y por otra parte, existen 4,997 núcleos agrarios en concesiones mineras y no necesariamente estas mineras han entrado a estos espacios agrícolas donde hay presencia de comunidades campesinas, no necesariamente han entrado con la aceptación de las comunidades. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles han sido pues, los mecanismos? Este otro, quizá no sé si lo alcanzan a ver, pero hay en el mapa hay como unas manchitas grises antes de las amarillas y las anaranjadas. Las manchitas grises son las concesiones mineras y las manchas amarillas y anaranjadas son las propiedades ejidales y comunales. Entonces,
lo que ejemplifica este mapa es la presencia de empresas mineras en ejidos, en la propiedad colectiva de la tierra, la presencia de las mineras en la propiedad colectiva de la tierra. Y vemos que hay un patrón, ¿no?, que no necesariamente está vinculado a estas zonas turísticas, ¿no?, porque la zona turística por excelencia en el país, ¿no?, es el sureste mexicano, aunque realmente tenemos muchos destinos a lo largo del Pacífico y el Golfo, ¿no? Este mapa, cuando lo encontré, porque estos mapas fueron hechos por el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura, y me parece muy interesante porque la extracción de plata, ¿no?, ocupa más o menos entre el 40 y 50% de la extracción de la plata en nuestro país está en manos de 3 grandes empresas mineras. 2 de ellas son canadienses y una es el Grupo Peñoles, que es un grupo mexicano, ¿no? El 42%, en el mapa, las manchas rojas son las mineras de plata y las manchas grises son de plata y las rojas son de cobre. Y la mayor parte de la plata, de la extracción de plata, el 42% de la extracción de plata está en Zacatecas. Ajá. Me parece bastante alarmante porque además quizá no lo logran distinguir, pero unas manchas grises muy ligeritas que son proyectos mineros que vienen, ¿no? Entonces, están distribuidos casi en todo el país, ¿no? Este modelo de extracción de recursos naturales y de exportación de materias primas. Y el oro, ¿no? El oro ocupa el primer lugar, porque el cobre y la plata se disputan el segundo. Igualmente, la extracción del oro está en manos de 3 grandes grupos, 2 mineras canadienses y el mismo grupo mexicano que está metido en la plata y en el cobre. Ajá. Además de otros grupos que están distribuidos en el país. Entonces, quiero compartir una cifra que encontré precisamente acompañado de este mapa sobre el uso de recursos naturales para extraer el oro. Un poco para que vean lo rapaz que es este modelo de extracción de recursos para exportarlos. Y me pareció muy interesante compartirles esto. Por ejemplo, para extraer 1 gramo de oro, ¿no?, se necesita mover en promedio 4 toneladas de roca. Pero lo más preocupante es que para 1 gramo de oro se necesitan 380 litros de agua, lo que en promedio es lo que utiliza una familia, ¿no?, de unos 3, 4 integrantes por semana, para 1 gramo de oro. Entonces, es muy alarmante, ¿no? Y también utiliza una interesante cantidad de energía para extraer, ¿no? Y además utiliza 850 gramos de cianuro, que es altamente contaminante para los mantos freáticos, para los suelos, ¿no? Entonces, las implicaciones ambientales que está trayendo este modelo de extracción de recursos naturales para exportarlos, pero además que luego nos los mandan para que nosotros los compremos a un costo elevado, porque ya traen un proceso de transformación. Entonces, así, cuando vi esto, me parece muy, muy alarmante y que cuando no tenemos este panorama, ¿no?, y que no lo visualizamos en un mapa y con ciertos datos duros, pues de pronto como que no dimensionamos, ¿no?, la presencia. Se los comento porque en el estado donde yo vivo está Zimapán. Entonces, es Zimapán, que es el pueblo, y está rodeado por un cinturón de mineras, sobre todo bajo la técnica de minería a cielo abierto, y es un cinturón donde predomina la presencia de las mineras canadienses. Ahí lo que se extrae es el manganeso. Entonces, de pronto la gente, que de hecho fui con una alumna de la maestra Lilia a hacer trabajo de campo, y la gente, o sea, como que está en una normalización de la situación donde, pues está bien, no pasa nada, ¿no? Pero cuando visualizamos quizá esto, es como bastante alarmante, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero explicarles es un poco los mecanismos que se utilizan para construir, para configurar
paisajes turísticos bajo este modelo extractivista, que incluso me atrevería a decir que es un poco como, esta exposición sirve un poco de marco de referencia o marco de explicación a muchas de las ponencias que han estado presentando mis compañeros, y que de pronto a lo mejor ustedes se van preguntando, ¿y qué es eso de despojo? ¿Y qué es eso de privatización? Quizá esto les puede ayudar un poco para comprender las exposiciones que se han estado presentando. Bueno, realmente el modelo bajo esta forma de extracción de recursos naturales es muy rapaz, pero sí utiliza ciertos mecanismos que en el grupo de trabajo hemos estado identificando, que son una constante, ¿no? Y que permite configurar paisajes de mucha pobreza, ¿no? La realidad es de que los mecanismos que se van utilizando es obviamente un despojo de la tierra, ¿no? Como espacio geográfico, ¿no? Y generalmente el patrón que siguen estas grandes empresas es una privatización violenta y de imposición. Eso es lo que se visualiza, ¿no? Es muy violenta, pero tampoco podemos pensar, afortunadamente las comunidades ya están reaccionando a través de la conformación de acciones colectivas, movimientos sociales, etcétera, ¿no? También estamos visualizando que a partir de que despojan a las comunidades de sus tierras se genera un mercado de trabajo asalariado, que es necesario porque el capital va buscando todo lo que sea rentable y todo lo que pueda generar valor a estas grandes empresas de extracción de recursos naturales. También, esta es la parte que platicaba yo hace un minuto, ¿no? Que van generando un mecanismo de legitimación y de consenso entre la población. Fíjense que cuando íbamos a Zimapán con la alumna de la maestra Lilia, visualizábamos entre la comunidad incluso un discurso de agradecimiento y de lealtad hacia las empresas mineras porque les habían brindado empleo durante gran parte de su vida y que gracias a las empresas mineras pues estaban gozando de una pensión. Pero además en Zimapán es una realidad, las empresas mineras le van generando a la población que el parque público, que les van mejorando la escuela, que ya les pintaron la iglesia, ¿no? Entonces es parte de este mecanismo de consenso y de generación de lealtades hacia las empresas, ¿no? Aparte de que me da empleo, me mejora mi comunidad. Entonces es parte de este mecanismo, ¿no? Que incluso me parece que invisibiliza las problemáticas ambientales en las que viven, ¿no? Porque quizá los pobladores de Zimapán no se dan cuenta que hay un montón de servicios médicos pequeños a lo largo del poblado y que te están diciendo, si usted tiene problemas respiratorios constantes, acuda por favor al servicio, ¿no? Es así como una alerta, pero quizá ellos no lo ven tanto como una alerta, ¿no? Lo ven como un apoyo a la comunidad. De pronto es este mecanismo de consenso, legitimación, creación de lealtades hacia estas empresas que están generando empleo. Porque después de haberlas despojado de su territorio, pues les dieron empleo, ¿no? Entonces, es toda una dinámica. Y por otra parte, este modelo extractivista de recursos naturales pues está generando pues un saqueo geográfico porque ahorita les voy a presentar unas imágenes, bueno, que básicamente es una fragmentación del territorio. Estas imágenes salieron en la jornada, en el periódico La Jornada, el periódico mexicano, hace 2 semanas, y es sobre la mina real de Ángeles, que es propiedad de Carlos Slim, si lo han escuchado, el de Telcel, ¿no? Entonces, lo impresionante es que la imagen de este lado es una imagen de Google y lo impresionante es el boquete que ha dejado la mina, ¿no? Pero además, lo interesante que hablaba la nota periodística era, que me parecía, híjole, bastante truculento,
es que el pueblo que estaba asentado en esta zona tenía una iglesia de alta riqueza cultural del siglo XVI que destruyeron para poder darle cabida a la mina, pero además la mina, la empresa minera, les construyó una similar en el espacio donde los reubicó, ¿no? O sea, sí, incluso yo pienso que estas empresas hasta llevan un proceso de entendimiento cultural de los pueblos para no entrar en conflicto con ellos, ¿no? Bueno, me voy a regresar un poco y ahorita hablamos de esta parte. Con estos mecanismos, ¿no? Hay una fragmentación, un saqueo geográfico, ¿no? Donde hay una fragmentación del espacio, donde hay una reubicación de poblaciones y que además van creando espacios subordinados al trabajo, ¿no? A la propia dinámica de las empresas, ¿no? En este caso son las empresas mineras, pero igual lo hace los proyectos hidroeléctricos, ¿no? De manera muy similar. Ajá. También van creando economías fracturadas donde espacios que exportan, ¿no? a grandes potencias y espacios sumamente pobres, ¿no? O sea, ahí hay como una contradicción tremenda, ¿no? Y por la otra, pues un saqueo ecológico, ¿no? Que hay tal devastación ambiental que no hay una valorización del espacio en el sentido de que el espacio pierde todo valor debido a esta devastación, ¿no? ¿Qué tipo de paisajes se configuran? Bueno, pues ahora en la academia están hablando de las famosas regiones commodities, que son estos municipios con toda la infraestructura, bancos, servicios médicos, ¿no? Pero como subordinados a esta parte de la producción. Ajá. Y por otra parte, regiones donde hay pequeños poblados que no tienen el más mínimo servicio, ¿no? Pero el que está a servicio de la empresa, ¿no? Podríamos subordinado a este espacio de producción con todos los servicios, ¿no? Incluso se habla de una fuerte presencia de empresas inmobiliarias que van configurando este tipo de paisaje, ¿no? Enclaves funcionales que son administrativos y de servicios. Zimapán es un ejemplo muy claro, donde está Zimapán con todos sus servicios, bancos, centros comerciales, ¿no? Pequeños, pero los tiene, y alrededor las poblaciones aledañas no hay mayor desarrollo de infraestructura, de servicios, etcétera, ¿no? Es un espacio altamente especializado, o sea, la gente se emplea en la minera, hay un mercado de trabajo muchas veces poco cualificado, ¿no? Y en situación de subutilización, ahí está la mano de obra, por eso crean estas regiones commodities, para ahí está la mano de obra, ¿no? Para trasladarla al espacio de producción, que van generando, por supuesto, distancias económicas y sociales, espacios rurales muy productivos, porque son espacios que están en el mapa internacional de la exportación de materias primas, pero espacios sumamente pobres, ¿no? Y carentes de muchísimas cosas, ¿no? Y por otra parte, territorios con una devastación ambiental importante. Afortunadamente, se están conformando pueblos, ¿no? Que están generando formas de resistencia ante este modelo extractivista de materias primas. Y justamente hoy en la mañana que me levanté, revisé el periódico de la jornada y sale esta noticia, ¿no? Cancela firma de Canadá gasoductos en 4 estados, precisamente por la oposición de las comunidades ante esta oleada extractivista de gasoductos, de minerías, de transgénicos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la noticia del día de hoy. Este modelo es un modelo que se da a partir de la devastación ambiental, de la exportación de recursos naturales, y cuando eso terminó, cómodamente las empresas se van y se sitúan en
en otros espacios que sean productivos. Ayer platicábamos esto de la siembra de palma de coco, que lo mencionaba, africana, perdón, que lo mencionaba la doctora Ana Luz. Es esto, ¿no? Es esto. Y además, esta planta, bueno, según lo que he leído, es altamente destructora de los suelos, por ejemplo, los deja infértiles, ¿no? Entonces, habría que ahí ustedes poner atención, ¿no? Porque además es su espacio de vida, donde ustedes seguramente van a vivir sus hijos aquí, y entonces tendrían que tener más cuidado con este modelo que está presente en toda Latinoamérica, ¿no? Este es así como, y el tipo ustedes están viendo el tipo de paisajes que genera, ¿no? No son paisajes de riqueza, son paisajes de mucha pobreza, de muchas asimetrías, ¿no? Y por la otra parte, que quizá es la parte que les genera un poco más voy a hablar un poco del patrón, del modelo de explotación de recursos naturales que se da in situ, porque en el turismo no necesitamos llevar los recursos naturales, al contrario, necesitamos embellecer los paisajes, porque eso es lo que vende, ¿no? Al contrario del modelo anterior que les presenté. Entonces, voy a hablarles un poquito del sureste mexicano, que está conformado por estos destinos. Hasta hace poco, estos eran los destinos que estaban muy apoyados por la política pública, la política económica del país, y recientemente se han empezado a impulsar estos destinos. Mahahual, por ejemplo, maneja un tipo de producto turístico muy similar al de Cozumel, de cruceros, una playa virgen. Esta zona tenemos un arrecife de coral muy importante, incluso ha sido catalogado. Aquí el doctor Adrián y yo lo hemos estudiado junto con nuestros profesores, y se dice que es el segundo arrecife de coral más importante del mundo, después de Australia, el que está aquí, el de Puerto Morelos. Solo les puse estos datos para que imaginen cuál es la importancia de esta región turística a nivel nacional, ¿no? Bueno, imaginen que la ocupación hotelera rebasa el promedio nacional, ¿no? Solamente en esta región la ocupación es de 77.95, mientras la media nacional es de 55, ¿no? Recibe un poco más de 15 millones de turistas al año. Y tiene una oferta aproximadamente un poco más de 90,000 cuartos de hotel. O sea, es una industria masiva, totalmente bajo el turismo masivo, aunque muchas cosas están disfrazadas bajo el modelo de sustentabilidad y somos verdes, sellos verdes, certificaciones. Realmente es un modelo masivo, ¿no? Por supuesto, debe de haber algunos emprendimientos, algunos esfuerzos que están bajo esa línea de sustentabilidad, pero el común denominador es un turismo masivo depredador. Bueno, veamos cómo se presentan estos mecanismos a diferencia del modelo de extracción de materias primas. Bueno, lo que se visualiza y lo que hemos estado estudiando es que el despojo de la tierra, la privatización, pues generalmente no se da bajo una condición violenta, ¿no? Porque recordemos que en el turismo, pues se tiene que cuidar mucho, voy a decirlo así, aunque no me gusta mucho, se debe de cuidar mucho la imagen turística para la inversión. Entonces, no necesariamente debemos de tener territorios en conflicto, porque eso ahuyenta este proceso de inversión de capital. No necesariamente es un despojo violento. Más bien se utilizan mecanismos jurídicos que aparentan ser legales para despojar a la gente del territorio. Eso es básico. Lo veíamos con el doctor Adrián, que en el caso del turismo y de las costas es básico generar propiedad privada, porque en esa medida podemos generar inversión extranjera, podemos generar que las empresas de marcas internacionales puedan estar presentes aquí frente al mar, ¿no? Aquí donde sacas el pie ya tienes el pie casi en el mar, ¿no? Y además donde podemos vender habitaciones con vista al mar y eso cuesta más, ¿no?
Entonces, la privatización es un elemento muy importante, disfrazada de legalidad sobre todo, ¿no? Que ayer lo hablaba la maestra Alma, disfrazado de legalidad, es un instrumento que se utiliza para despojar. La otra es que, esta me parece muy interesante porque hay una alta especialización de la economía, que es el turismo, se dedican al turismo, no hay agricultura, ganadería, pero fíjense que hace un tiempo fue un economista al instituto donde estoy y él decía, en el caso de las automotrices, él decía que cuando hay economías especializadas en una actividad, como la automotriz, la mano de obra tiende a ser muy especializada, o sea, es un ingeniero en procesos de, no sé, no soy especialista. Es una mano de obra muy especializada, muy bien pagada y eso cambia el panorama socioeconómico, ¿no? Hay más posibilidades de empleo, eso se ve reflejado en la infraestructura. En el caso del turismo ocurre al contrario. Es una economía especializada, pero no necesariamente la mano de obra se requiere especializada, al contrario, se requiere bajo una baja cualificación y altamente dependiente. Entonces, cuando el economista decía esto, yo decía, pues eso será en la industria automotriz, porque en el turismo no ocurre. Incluso el economista hacía una medición muy interesante, pero yo decía, en el turismo, pues no sale de esa manera, es distinto el fenómeno que se presenta, ¿no? No es necesariamente una mano de obra altamente calificada, es al contrario, ¿no? Y incluso yo le comentaba esto y él me decía que podía ser una muy buena comparación hacer esto, ¿no? Porque además decía que esto se reflejaba en las economías, eran economías muy estables, lo veíamos en el norte del país, que es donde está la industria automotriz y son donde se tienen a nivel de estadística los salarios más altos, las mejores condiciones de vida, ¿no? Pero en el turismo no sucede así. Los que sabemos de turismo, ¿no? Que somos todos nosotros, sabemos que eso no se da de esa manera, ¿no? Y por otra parte, a diferencia del modelo anterior que les presenté, en el modelo turístico debe de haber un mecanismo de valorización del espacio, ¿no? Aquí lo que necesitamos son marcas, infraestructuras, servicios sobre el espacio, porque eso lo hace más rentable. En el modelo anterior lo que se generan son espacios muy desvalorizados a nivel económico e incluso social, ¿no? Y aquí lo que necesitamos es mucha infraestructura, la presencia de marcas, ¿no? Incluso hay una lógica de producción en el sentido de, pues vamos a vender nuestra riqueza cultural y la vamos a mostrar al mundo, y es este proceso de valorización, porque este proceso de valorización no solamente tiene una dimensión tangible, también tiene una dimensión simbólica, ¿no? Donde también esta parte de la cultura constituye un valor agregado al espacio. Y por otra parte, que ayer esto también lo tocaba el maestro Neptalí cuando nos dio una clase allá en una ponencia, ¿no? Nos dijo que se generan espacios confrontados, ¿no? De confrontación de los actores sociales. Entonces, esto es muy necesario, donde la confrontación no necesariamente se da en condiciones igualitarias, ¿no? Pero al final de cuentas la confrontación es necesaria en estos espacios turísticos bajo este modelo de explotación de los recursos naturales in situ, ¿no? ¿Cuáles son las características de los paisajes que se generan? Bueno, por una parte es un envoltorio gigantesco de mercancías, ¿no? Incluso hay autores que lo denominan una hiperoferta. Entonces es esta valorización del espacio en sí mismo por sus recursos naturales, por su ubicación geográfica, por su paisaje natural, incluso por su flora y su fauna, ¿no? Y esto se da a partir de una deslocalización, que es la movilización de esas grandes transnacionales, que esta es una característica común con el otro modelo, ¿no? Donde las empresas se mueven de sus filiales, se mueven a diferentes espacios, ¿no? Y se colocan.
espacios que están, los paisajes se configuran a partir de paisajes diferencialmente valorizados y también de enclave. Nosotros cuando realizábamos el estudio en Puerto Morelos, que también está en el sureste mexicano, pues se hablaba de enclaves chicleros, enclaves bananeros, pero ahora se habla de enclaves turísticos y tienen características muy similares, una concentración espacial, la concentración de todos los servicios, ¿no? Y algunos espacios subordinados al servicio de esta producción económica. Paisajes exclusivos y de exclusión, ¿no? Se van generando con el turismo. Enclaves de capital, son paisajes aislados, fragmentados, incluso despersonalizados, porque hay una homogeneización, ¿no? O sea, lo que se busca es que todo se vea bonito, tipo playa, se utilizan incluso los mismos estilos arquitectónicos, ¿no? Y bueno, bajo este modelo económico no se necesita la destrucción del espacio, ¿no? Sino más bien se necesita su transformación, su embellecimiento, la estética, ¿no? A diferencia del modelo en el modelo de extracción de materias primas. Y otras características es la incursión de actores sociales que logran apropiarse de los espacios. En el caso de Puerto Morelos, por ejemplo, veíamos el Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas dice que el usufructo turístico de las áreas es principalmente para el poblador local. Y lo que veíamos con el doctor Adrián es que están inmersas pues las grandes cadenas hoteleras con sus embarcaciones, ¿no? Utilizando el espacio de esa área natural protegida destinada al turismo. Entonces, pues hay una incursión de muchos actores sociales, ¿no? Con intereses diversos y muchos de ellos intereses similares, contradictorios, ¿no? Que se están disputando el espacio, ¿no? Y espacios de segregación, ¿no? Algunos autores hablan de paisajes gemelos, y gemelos entre comillas porque por la parte de la costa está todo el desarrollo turístico y por la parte de atrás está la población con servicios carentes, ¿no? Pero que están al servicio, que es mano de obra que está al servicio de la industria turística. Paisajes que son paisajes jerarquizados y geográficamente también están jerarquizados, social y geográficamente muy jerarquizados, ¿no? Aquí viven ciertas personas que tienen cierta capacidad de comprar en este espacio, pero que la gente local ha optado mejor irse para atrás del desarrollo turístico. Esos son espacios, los paisajes que van configurando el capital en el turismo, ¿no? Bueno, es así como el contraste, ¿no? El desarrollo turístico y las zonas donde vive la gente, donde experimenta sus distintas problemáticas, pues atrás de la costa, ¿no? Bueno, ya no quisiera profundizar más bien quisiera un poco escucharlos, ¿no? Pero realmente no decidí hacer conclusiones en la presentación, sino más bien hacerles algunos cuestionamientos a ustedes para que puedan darse esa libertad de decir, bueno, ¿y cuál es el rol, ¿no? de yo como profesional de turismo en este escenario que es aparentemente muy caótico, ¿no? O que es muy caótico, pero ¿cuál es mi papel? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo incidir en una transformación, ¿no? Y la otra pregunta que se me ocurrió ayer es ¿qué capacidades sociales deben trabajarse con las comunidades para construir otro tipo de paisajes turísticos? Veníamos en el camión y una señora nos venía platicando que La Ceiba está siendo impulsado como un destino turístico importante en Honduras, pero es un destino turístico incipiente y yo lo veo como una oportunidad que tienen ustedes para poder incidir
en la construcción de otro tipo de paisajes turísticos, pero necesariamente esto necesita un trabajo con la comunidad, con las comunidades, para que ellas vayan siendo más conscientes, ¿no? De lo que quieren construir, ¿no? Y si realmente lo que desean, ¿no?, son este tipo de paisajes turísticos, o quieren cambiar la historia, ¿no? Quieren cambiarle un poco la historia y quieren construir paisajes que les permitan realmente generar un desarrollo económico, un desarrollo social, una verdadera cohesión social, ¿no?, que es lo que se necesita. Y entonces, más bien, decidir no hacer conclusiones para que se queden las reflexiones, incluso puedan discutirlas entre ustedes, ¿no?, entre sus compañeros de clase, y que entonces no solamente se quede en la reflexión, sino transite a la acción, ¿no?, y empiecen a generar planes para sus comunidades. Esa sería como la aportación que desearía dejar en ustedes, ¿no?, los futuros a corto plazo y a mediano plazo, los futuros profesionales del turismo. Bueno, pues por mi parte ha sido todo, y si quieren realizar alguna pregunta, ¿no?, alguna inquietud, pues adelante.
con una industria turística ni muy fortalecida ni de muchos años. Es recientemente que la Secretaría de Turismo está impulsando el turismo, pero me parece que uno de los hilos conductores de esa promoción turística necesariamente refiere a la tradición minera del Estado, ¿no? Que está contribuyendo a reforzar precisamente a nivel ideológico, cultural, ¿no? La presencia de la minería en el Estado. Pero además, en el Estado, como que a nivel de medios de información, de televisión, radio, como que es una industria invisibilizada. O sea, es una industria muy importante en el Estado que aporta mucho, pero de la que no se habla. No se habla por las implicaciones, porque la mayor parte, me atrevería a decir que casi el 80% de la actividad minera que hay en Hidalgo es minería a cielo abierto, que es altamente dañina. Pero sí, efectivamente el turismo está siendo muy vinculado a esta tradición minera, la gastronomía, los tours, la presencia de algunas mineras abandonadas donde te bajan y puedes visitar, ¿no?, cómo se hacía la minería, pero desafortunadamente esa ya no es la minería que se hace hoy en día, ¿no? O sea, resulta apasionante a nivel turístico bajar a la mina, ponerte tu casco, ¿no? Pero no es esa minería que se está realizando y esa es la parte que estamos porque vivo ahí, totalmente desinformados, ¿no? Porque además hay los residuos de la tierra que sale de las minas se llaman jales y esos los están utilizando para rellenar terrenos y construir, y las inmobiliarias construyen. Eso es algo que no se nos informa y que es altamente dañino si tú decides vivir en un espacio así, por ejemplo, ¿no? Y agradezco la observación que me hace. Voy a tratar de profundizar en eso y se lo agradezco. Sí, bueno. Seguidamente vamos a entregarle el reconocimiento a la doctora Erika Cruz. Hago el llamado a la magíster Carmen Castro, directora de este centro regional, para que entregue el reconocimiento, al cual voy a dar lectura. Dice: la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Relidestur otorgan el presente diploma de participación por su participación como conferencista en el tema la confrontación social por el espacio costero, la configuración de paisajes turísticos en el sureste de México, en el marco del 9º Congreso Mesoamericano Universitario de Turismo. Hacemos entrega entonces a la doctora Erika Cruz. Fuerte aplauso. A continuación, hago el llamado a la magíster Aleida Medina, quien nos dará las indicaciones para pasar a las mesas de trabajo.